Leer o no leer libros. Preguntas y comentarios. ¿Cómo medir el aprendizaje espiritual de cada uno? ¿Cómo decidir quién está bien y quién está mal? ¿Quién sigue el camino correcto? ¿Alguien sabe cuál es el camino? No juzgo, no señalo. Cada uno aprende a su ritmo. Cada uno profundiza como su carne se lo permite. Todos comenzamos en el kinder y la mayoría terminamos nuestra vida sin pasar a primero de primaria. Algunos se sienten maestros al creer que ya aprobaron el primero de primaria. La verdad está oculta a nuestros ojos materiales, pero no es ningún misterio. Nuestro Padre no es misterio. Respuesta. La humanidad ya estuvo en su etapa de niñez espiritual, donde buscaba a Dios en las formas materiales y los elementos. Y ahora tenemos la evolución espiritual suficiente para cumplir como las lecciones altamente morales y espirituales nos piden. Lo que tú haces con tu razonamiento es contribuir y mantener al estancamiento moral y espiritual de todos, incluyéndote a ti. Puedes quedarte en tu kinder, pero algún día tu conciencia te pedirá avanzar, pues la verdad nos hace libres de todo fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios y errores. Y para conocer y comprender esta verdad está Cristo, quien es el Espíritu de verdad y de consuelo. El tiempo de los ritos y de los altares va a pasar ya de entre la humanidad. Comentario. ¿Y tú quién eres para exigirles, o peor aún, atacar las creencias y o ideologías de los demás? ¿Acaso no has aprendido nada de libre albedrío? Se supone que te sientes más avanzado. Lo mío no es fomentar, yo respeto a cada uno de mis hermanos. Hay muchas materias necias que no quieren avanzar. Lo nuestro debe ser ofrecer ayuda, no obligarlos. Esto no es un concurso, ni mucho menos un maratón. Respuesta. Has de saber que nadie te está obligando a escuchar nuestros mensajes, pero tú no puedes obligar a los que sí quieren escucharnos a no hacerlo. Nuestra invitación a la verdadera espiritualidad está abierta a todos sin distinción de ninguna clase, pero si no atienden el llamado que Cristo hace, serán las pruebas y el dolor los que hagan despertar de su letargo espiritual a esos retrasados que por su necedad de ignorancia están en el fanatismo, la idolatría, la superstición, los vicios y los errores, y por otra parte nosotros actuamos con celo y energía ante quienes intenten alterar la verdad, la oculten o la vendan. Comentario. Creí que quien seguía este camino estaba ya muy lejos del fanatismo, pero veo que no. En todos lados se cuecen habas. Que mi Padre Dios te bendiga e ilumine tu camino, hermano. Que esa comunicación de espíritu a espíritu que todos buscamos te eleve de tal manera que alcances esa tan anhelada humildad que nuestro Padre Dios nos pide. Que la paz sea contigo. Respuesta. Tu risa solo refleja tu ignorancia. Dios no quiere místicos, fanáticos ni religiosos, porque el místico es capaz de encerrar su culto en cuatro paredes para no ver a nadie. El fanático se deja deslumbrar por lo que le dicen y no es capaz de buscar la verdad por sí mismo, y el religioso solo defiende a la organización a la que pertenece, igualmente. Comentario. Exacto. Mi Padre Dios no es un misterio, lo encontramos en las cosas más simples, no necesitamos ni altares ni templos. La comunicación de espíritu a espíritu no la necesita, no necesita de símbolos. Demostrado está que la humanidad ha necesitado de esos símbolos, como la cruz, por ejemplo, al igual que lo escrito, como la Biblia o el Tercer Testamento. Debemos alejarnos de todo eso, cada uno a su paso, pues no todos pueden correr. Respuesta. No seas necio. Desde un principio la cruz fue desaparecida por voluntad de Dios para que la humanidad no cayera en idolatría, al igual que otros símbolos como el tabernáculo, etc. No necesitamos símbolos y mucho menos adorarlos o idolatrarlos. Lo que se necesita es cumplimiento. Y tú prefieres por tus comentarios que la humanidad y el pueblo no despierte o que se quede estancado argumentando que no pueden correr, pero tampoco se trata de gatear. El estancamiento moral y espiritual lo vives a diario, pero te haces los de oídos sordos y como el ciego quieres guiar a otros ciegos, que como tú no hacen un esfuerzo ni méritos por alcanzar la comunicación perfecta con Dios y su mundo espiritual, de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes, y la salvación moral y espiritual. Por eso nosotros los espiritualistas trinitarios marianos, cristianos puros o discípulos del Espíritu de verdad y de consuelo,
Preferimos ignorar comentarios como los tuyos y continuar con nuestra labor. Comentario. Te hace falta mucha comprensión lectora. Ahora entiendo más tu postura. Te saludo, hermano. Que tengas bonita vida. Hasta aquí llegué. Respuesta. Te repito que tu risa solo refleja tu ignorancia, pues no te das ni cuenta de que con tu mediocridad y tu apatía eres un contribuyente más de la maldad, pues en vez de ayudar y hacer algo por los demás como el curso gratuito que damos al pueblo, te dedicas a criticar. Cuando quieras despertar y avanzar, aquí estamos junto con Cristo. O si prefieres al maestro dolor, tienes libre albedrío. Comentario. Mi risa es por tu falta de comprensión lectora, mi risa es por tu necedad y por tu fanatismo. Amigo, te has convertido en lo que intentas erradicar, pero mi intención no es corregirte, ni a ti ni a nadie. Yo solo intento ser el más humilde de los servidores de mi Padre Dios. Me falta mucho camino, tal vez esta vida no me alcance, pero no lo sé. Respuesta. No, no entiendas que por humilde sea lo mismo que ignorante o pasivo ante la maldad y esperar a que Dios haga todo el trabajo aquí en la tierra. Ya veo quién es el que no comprende ni la lectura de libros ni la obra espiritualista. Tampoco tus prejuicios te ayudan mucho porque en ningún momento obligamos a nadie ni decimos el nivel espiritual de cada quien. Así que si ya sabes que te falta mucho camino, puedes ir empezando por aquí, sin excusas, pues ya no eres ignorante ni un niño. Comentario. ¿En serio crees que para avanzar espiritualmente necesitas leer? Me obligas a ignorarte. Es tanta tu avidez de seguidores que es preferible alejarme. Respuesta. ¿En serio crees que puedes pedirle al pueblo que no lea y que sea ignorante para que se deje manipular, engañar y guiar por tipos sin escrúpulos y faltos de espiritualidad como tú? Ahora sabemos que si en un camino nos piden que no leamos, es porque seguramente nos quieren engañar. Nos dice el maestro sobre la importancia de la lectura lo siguiente. Os dejaré el libro de mis enseñanzas para que digáis al mundo, he aquí lo que legó el maestro, y en verdad, ¿cuántos al oír la lectura de mi palabra creerán? ¿Y cuántos pecadores se regenerarán? Recordad todas las enseñanzas para que no os sorprendan las pruebas de vuestra vida. El que desde ahora se disponga gozará de gran inspiración, se comunicará conmigo y se deleitará escuchándome a través de la lectura de mis cátedras que os dejaré como herencia. Su camino no será incierto, el desempeño de su misión será liviano, pues sentirá mi presencia en las pruebas. Entonces comprenderéis que habéis dado un paso adelante. Será cuando comencéis a demostrar la pureza y elevación de mi doctrina, porque no admitiréis entre vosotros cultos exteriores, fanatismo ni idolatría. Meditad y estudiad esta lección con respeto y amor, si queréis evitaros siglos de confusión y de amargura. Pero recordad que no cumpliréis vuestra misión si solamente os conformáis con poseer el libro. No. Él debe despertaros y enseñaros, si verdaderamente anheláis ser mis discípulos. Doctrinad con el ejemplo, con el amor y con la caridad que os he enseñado. Preparaos con la lectura de este libro dictado por mí y decidís a enseñar con vuestros actos, con palabras dulces, con buenas obras, con miradas de verdadera caridad y amor. Este tiempo de mi comunicación con vosotros será inolvidable para vuestro espíritu. En él quedará la huella imborrable de mis palabras, como también ha quedado en él el recuerdo de mis lecciones pasadas. Discípulos amados, aprended a captar con vuestra sensibilidad espiritual la divina esencia contenida en mi palabra y siguiéndola nunca os perderéis de la senda verdadera. Me encuentro entregado a vuestros entendimientos el libro que mañana tendréis que leer y analizar. En él encontraréis, para después de mi partida, el fuego de mi amor, y a vuestros hermanos les compartiré sus divinas lecciones que son de inteligencia, saber y poder, resumen de mi divinidad. Las escrituras del primer tiempo recogieron la historia del pueblo de Israel, conservando en el nombre de sus hijos, sus aciertos y sus errores, sus obras de fe y sus flaquezas, su esplendor y sus caídas, para que ese libro hablara a cada nueva generación de la evolución de aquel pueblo en el culto sagrado. Aquel libro lo mismo guardó los nombres de los patriarcas amantes de la virtud y de la justicia,
modelos de fuerza en la fe, que el de los profetas, videntes de lo futuro, por cuyas bocas habló siempre el Señor, cuando vio a su pueblo al borde de un peligro. También recogió los nombres de los perversos, de los traidores, de los desobedientes, porque cada caso, cada ejemplo es una lección y a veces un símbolo. Cuando vine en Jesús a habitar entre los hombres, solo cuando fue necesario tomé la esencia de aquellas escrituras, del sentido de aquellas obras, para dar mis lecciones. Lo material y lo superfluo jamás lo ensalcé. ¿No recordáis que mencioné al justo Abel, que ponderé la paciencia de Job, y mencioné la sabiduría y el esplendor de Salomón? ¿Verdad que en muchas ocasiones recordé a Abraham y hablé de los profetas y que, refiriéndome a Moisés, os dije que yo no venía a borrar la ley que él recibió, sino a darle cumplimiento? Si Cristo fue el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, hasta en esto tendría yo que ensalzar únicamente lo bueno y borrar lo malo. Mi vida en Jesús transformó la vida de los hombres. Mi muerte como Jesús abrió los ojos, cegados por la tiniebla del materialismo, a la luz de la verdad. Y el culto a Dios dio un paso grande hacia la perfección, porque el amor del Maestro hizo que los hombres tuviesen una nueva concepción de la justicia divina. Como si un nuevo Dios hubiese aparecido delante de aquel pueblo. Así mi doctrina y mis obras hicieron ver al mundo la verdad que antes no alcanzaban a contemplar. Dios, el inmutable, no podía haber cambiado en su esencia para con sus hijos. Era el hombre, el que, al elevarse hacia su Creador por la escala del amor y de la espiritualidad que le descubriera Cristo, encontraba la verdadera esencia del Padre. También mis apóstoles, cuando doctrinaban a las multitudes en atrios, sinagogas o plazas, y tenían que referirse a los tiempos pasados, buscaban tan solo los ejemplos que dejaron verdadera esencia espiritual, omitiendo todo lo que resultara superfluo. Ahora que he venido a vosotros con una extensa lección espiritual, no he dejado que todos sintáis la necesidad de escudriñar aquellos libros, ya que a cada paso, en cada cátedra, os he venido enseñando y recordando lo que fue, los ejemplos que no debéis olvidar, las lecciones que tienen vida eterna. Pero vuelvo a deciros, también ahora solo os he hablado de lo espiritual. No penséis que os prohíbo la lectura de aquel libro de los primeros tiempos, porque sois el pueblo trinitario. No. Sabed que yo dije, escudriñar las Escrituras, y ahora añado, antes de leer, orad, para que cuando escudriñéis halléis verdadera luz, y no os confundáis como muchos se han confundido, dando una falsa interpretación a lo sucedido. Leed, escudriñar, mas el análisis lo encontraréis en mi palabra del tercer tiempo. ¿Por qué en este tiempo habríais de legar a los venideros vuestras imperfecciones, vuestro falso culto de espiritualidad, vuestras desobediencias y vuestra familiaridad con el pecado? ¿Creéis que vuestras obras os hacen dignos de que la historia recoja vuestros nombres? Llegado el momento, yo os iluminaré para que mi pueblo, testigo de mi manifestación y de mi palabra, forme con mis cátedras el libro que ha de llegar a todos los hombres y que en él solo encuentren la esencia divina del Maestro, su verdad eterna, su amor y su revelación, y nunca descubran la materialidad del portavoz. Los que han sabido ser mis discípulos en esta obra sabrán separar la paja para que quede el trigo limpio, porque para que mi semilla germine, habrá de estar limpia. Hoy estoy presente ante vuestra mirada espiritual para que me miréis a través de vuestras virtudes. Con ellas os hago llegar mi calor divino para que sintáis en vuestro corazón a mí. Quiero apartaros de todo lo superfluo, de todo lo malo. Vengo a confiaros un huerto donde podráis cultivar todas las virtudes. Es menester contrarrestar el pecado. Mirad cómo ha florecido el mal. Veo que vuestro corazón se estremece de gozo al oírme hablar así, porque sentís la esperanza de que la regeneración llegue a los hombres. Al escucharme, sentís el impulso de correr en busca del perdido, del pecador, del vicioso, para hablarle con mi verdad. Os estoy preparando para el tiempo que seguirá la determinación de esta comunicación. Quedará un libro en cada recinto conteniendo mi palabra, para que os reunáis y podáis recrearos en su lectura. Cada labriego llevará un destello de mi verbo en sus labios, y en sus manos el libro de mi sabiduría.
que le hará recordar mis divinas enseñanzas. Ese libro, inspirado por mí, será celosamente formado por mis discípulos, y en él encontrará el pueblo un baluarte, porque su poder será grande. Cuánta sabiduría se desborda de él, cuánto bálsamo y consuelo derramarán en los corazones. Será deleite para los que un día callaron mi palabra y que luego la dejaron de escuchar, y será gozo en los que nunca la habían escuchado por labios humanos. Por su lectura, los muertos resucitarán y los perdidos hallarán el camino. Velad por la verdad del libro que os ha sido confiado, para que deis testimonio de mi manifestación en este tiempo. Cuando ya no vibren mis palabras en estos recintos, os reuniréis para dar lectura a mis cátedras, de las cuales comprenderéis muchas enseñanzas que antes no alcanzáis a comprender, estudiándolas y analizándolas congregados en armonía, sea en vuestros hogares o en las distintas casas de oración. Los videntes contemplarán la silueta del Maestro que, como Espíritu de verdad, os hará nuevas revelaciones. Ahí, en vuestro seno, aliviarán su dolor los enfermos y recobrarán la vida a los moribundos, el triste hallará consuelo y el desesperado la calma. El año 1950 se acerca y al final de él os daré mi adiós. Habrá dolor y mi palabra humanizada os hará falta, pero ella quedará impresa en escritos, y allí todos encontrarán la lección del Maestro. Entonces diréis, cuán dulce era su enseñanza. Para aquel tiempo, yo prepararé entendimientos y labios que os hablen por inspiración. Otros darán lectura a mis cátedras y volveréis a sentir la esencia que recibisteis cuando yo me manifestaba. Así estaré entre vosotros, en vuestro espíritu y entendimiento, en medio de la armonía y la fraternidad. Preparad a los niños, mostrarles el camino para vencer las acechanzas, y mañana darán un paso más adelante del que vosotros habéis dado, porque si supieseis comprender mi palabra, si ya conocisteis el fondo de cada uno de los pensamientos que toman forma a través de los distintos portavoces por los cuales me manifiesto hasta 1950, y si supisteis lo que vale una sola de mis enseñanzas, no seríais tan tímidos para hablar de esta obra. Os sentiríais capaces de llegar hasta un campo de batalla para que aquellos hombres oyeren la lectura de una lección mía. Y en verdad os digo que los verías llorar de arrepentimiento a unos y de esperanza a otros. Si para transmitir mi palabra en este tiempo escogí a quienes deberían expresarla, seré yo también quien designe a aquellos que tengan que interpretarla a través de la lectura, cuando ya no me comunique en esta forma. Mas os digo desde ahora que si os concretáis a solo escuchar mis enseñanzas, sin el propósito de llevarlas a la práctica, no podréis al final recoger simiente alguna. Es preciso que comprendáis que mi doctrina no es para que la vayáis a tomar como un motivo para crear costumbres o tradiciones, sino para que la veáis como el verdadero camino de cumplimiento para vuestro espíritu y para que deis testimonio de ella con vuestras obras. Tendrán que llegar de otras tierras a preguntaros qué enseñé y qué anuncié, y entonces repetiréis mis palabras. Mas si algunas o muchas de mis enseñanzas se hubiesen borrado de vuestra memoria, recurriréis al libro que mi inspiración está dictando a esos discípulos nombrados plumas de oro, hasta 1950. Ese libro será de todos, sin distinción ni privilegios, así como de todos ha sido mi palabra. Así no será sepultada mi doctrina en el corazón de unos cuantos, y siempre estará dando la luz. Desde ahora exhorto a este pueblo a que sea celoso de ese libro, que llegará a poseer, a que no releguéis al olvido sus lecciones, que sus páginas no permanezcan cerradas. Pensad que en los días de lucha que vendrán, encontraréis en estas lecciones las armas necesarias para la batalla, la adecuada respuesta a las interrogaciones que la humanidad os haga y la solución para vuestras pruebas. Ese libro ayudará al discípulo de memoria frágil, ayudará también al que sea torpe de palabra, y solo será necesario que su intención esté inspirada en la caridad y en el amor hacia sus hermanos, para que en medio de la lectura, en los instantes de repasar mis palabras, haga sentir y saborear mi presencia a quienes nunca me escucharon a través del portavoz. En verdad os digo, que si os preparáis para recibirme de esa forma, hasta los escépticos y los duros de corazón se estremecerán porque vuestro testimonio habrá sido limpio. Desde ahora os dejo estas recomendaciones para que sirvan para vuestra preparación. Permaneced unidos, después de mi partida, analizando y meditando sobre mi enseñanza, y veréis llegar al instante en que vuestro pueblo sea fuerte para hacer frente a la lucha.
Si en ese instante solemne en que dos seres se funden para formar uno solo y marchar por esa senda de amor, de abnegación y de sacrificio que es el matrimonio, queréis dar lectura a mis enseñanzas, aquellas que hablan de estos casos, podéis hacerlo, y ante mi palabra vuestro corazón se fortalecerá en su propósito y vuestros pasos se afirmarán. Compartid con los necesitados este pan de vida eterna que hoy recibís en mi palabra, y mañana no dejéis de ofrecerlo a través de la lectura de estas enseñanzas a los espíritus que por su poca elevación están sin esperanza de redención. Voy a concederos una gracia, por medio de la cual podréis llegar a extraer toda la sabiduría que os he dado en mi palabra. Pero no creáis que esa gracia consiste en prolongar mi estancia entre vosotros. No. ¿Qué objeto tendría permanecer más tiempo después de haberlo dicho todo y de haberoslo legado en los escritos? Aquella gracia de que os hablo la tendréis inmediatamente después de que mi palabra haya dejado de vibrar en 1950. Entonces os concederé un tiempo para que os consagréis a la lectura minuciosa de las innumerables lecciones que os di. Haréis una meditación concienzuda y un estudio profundo, que os ayudará a descubrir toda la esencia que el Verbo vertió en su comunicación con los hombres. Estudiad con atención esta palabra que os doy a través de muchos portavoces, porque cada uno de ellos tiene su propio don. No despreciéis al que os parezca torpe, porque cuando haya terminado esta manifestación al finalizar 1950, ¿cuántos desearán volver a escucharme, aun cuando fuese a través de aquel que no les satisfacía? Mas os concederé la gracia de que mi palabra quede escrita por quienes he destinado y preparado para esta misión, para que mañana no os sintáis como el huérfano que perdió su heredad. Y cuando ante vosotros lleguen las multitudes y los póstreros, les mostraré ese libro de mis enseñanzas como el más fiel y verdadero de los testimonios de lo que os dije, porque para que vosotros seáis como con vuestra vida y vuestra palabra como un libro de verdad y ejemplos, os falta mucho aún. Ese libro despertará muchos espíritus dormidos y sus dones ocultos se desarrollarán, su lectura inspirará y preparará a las nuevas generaciones, llevándolas paso a paso a la comunicación espiritual con mi divinidad. Ahora preguntaos, nuevos oyentes de mi palabra, ¿aún se conservan en el mundo aquellos sencillos y limpios analizadores de las revelaciones divinas? No, me respondéis en el fondo de vuestro corazón, porque de sobra sabéis que a cada paso que el mundo avanza en su ciencia, es un paso más que lo aleja de la espiritualidad, ya que antes que buscar el sentido o esencia espiritual que todos los seres encierran, lo que ha interesado es encontrar la sustancia y la fuerza netamente material. Ved por qué he retornado entre los hombres, y dejad que mi palabra penetre en vuestro corazón, porque en este tiempo se realizará un nuevo milagro de conversión, de espiritualidad y de elevación entre la humanidad. Aprended de mí, para que seáis los buenos discípulos de este tiempo. He ahí el libro de mis enseñanzas que os estoy legando. Ahí están los escritos. Ellos continuarán mi obra entre vosotros. Cuando ya no me escuchéis en esta forma, repasaréis mis lecciones, y en ellas encontraréis siempre nuevas revelaciones. En la lectura de mis enseñanzas tendréis mi sabiduría, grandes mensajes e inspiraciones. Los consejos de mi mundo espiritual los recordaréis con la misma fragancia que los recibisteis. Ese tiempo será de estudio, de análisis, de preparación, y cuando menos penséis, surgirán entre vosotros aquellos que con facilidad de palabra entreguen mi enseñanza por inspiración. Curso gratuito de espiritualismo. ¿No te gusta la política? ¿No te gusta la religión? Se solicitan espiritualistas. Te invitamos al estudio gratuito en Internet para la formación de espiritualistas. Búscalo en el canal de YouTube como Evolución y Perfeccionamiento Espiritual y sigue nuestras redes sociales. Descarga el libro de forma gratuita y juntos haremos una mejor nación y transformaremos al mundo. Nota: no seguimos ideas políticas, religiosas ni sectas. Atentamente, Evolución y Perfeccionamiento Espiritual.